Saludos, amados amigos, hermanos, compañeros de milicia, compatriotas. Les saluda el pastor Aristóteles Melgarejo y como muchos de los que somos o nos autodenominamos Iglesia de Cristo, tenemos una preocupación. Y esta preocupación está generalizada, porque en cada ocasión que dialogo con muchos que son miembros de iglesias, congregaciones, ministerios, fraternidades, todos en forma unánime manifiestan que la iglesia peruana está muy dividida, que desdicen el rol que como cuerpo de Cristo debiéramos de presentar o representar como luz del mundo y como sal de la tierra, como embajadores del Rey de Reyes, como sacerdotes reales que debiéramos de honrar el nombre de aquel que dio su vida por nosotros, honrar el nombre de Jesucristo. Por eso quiero reflexionar juntamente con ustedes, sin temor a herir susceptibilidades, sin deseo ni animosidad de confrontar a nadie, sino que reflexionemos y empezar preguntándonos: ¿la iglesia actual realmente representa a la visión de Cristo, que la iglesia actual está proyectando la naturaleza y el carácter de Cristo? ¿Tenemos la autoridad de Cristo? ¿Estamos desplegando el poder del Espíritu Santo? ¿Tenemos por lo menos algo del conocimiento de la palabra de Dios? Creo que usted y yo estamos en ese proceso. Por eso quiero iniciar esta reflexión preguntando: ¿qué iglesia dejó Cristo? ¿Cómo era el desarrollo de la vida de la iglesia que dejó Cristo? Para empezar, la iglesia que dejó Cristo era una iglesia obediente a la Gran Comisión. Ellos empezaron a proyectar, desarrollar, obedecer el mandato de ir a las naciones y hacer discípulos. Ese mandato de que recibiríamos el poder o que la iglesia que dejó Cristo debía esperar hasta que llegara el Espíritu Santo de Dios para que recibieran poder, para que sean mártires, empezando en Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Segundo, la iglesia que dejó Cristo era una iglesia de oración. Podemos ver el libro de los Hechos, está saturado de experiencias que la iglesia que dejó Cristo
experimentaba. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la Madre de Jesús y con todos sus hermanos. Y cuando Pedro estaba preso, la iglesia hacía oración. Hechos capítulo 12, verso 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia que dejó Cristo era una iglesia de oración. Tercero, la iglesia que dejó Cristo era una iglesia unánime. Porque todos perseveraban unánimes, dice Hechos 1:14. Y estaban unánimes en la oración y ruegos. Cuando viene el Espíritu Santo sobre los discípulos en el aposento alto, dice que todos estaban unánimes en oración. Unánimes. Y podemos mencionar muchos textos que hablan sobre la experiencia de que la iglesia que dejó Cristo estaban en unidad. Cuarto, la iglesia que dejó Cristo era una iglesia que perseveraban. Perseveraban en las enseñanzas que los apóstoles repetían lo que Cristo les había enseñado. Por ejemplo, perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Imagínense, eso era la iglesia que dejó Cristo. Quinto, la iglesia que dejó Cristo era una iglesia que sacrificaba, no como hoy día todos piden, empezando del liderazgo, piden, aún muchos ministerios, casi su base de cómo desarrollar el ministerio es pidiendo. Pero la iglesia que dejó Cristo era una iglesia que sacrificaba y daba. Hechos 2:45 dice, y aún vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartía a todos según la necesidad de cada uno. Sexto, la iglesia que dejó Cristo era una iglesia temerosa de Dios. Ahora más temen al líder que a Dios. Ahora más temen a la tradición, a las costumbres dentro de la iglesia cristiana que a Dios. Hechos 2:43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hechos 5:11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Estaba hablando de que había alguien dentro de la iglesia que tenía una vida, una doble vida frente a los hermanos era una cosa, pero en su hogar, en su familia era otra. Estamos hablando de Ananías y Zafira. La iglesia que dejó Cristo era una iglesia valiente. Podemos encontrar a un Pedro tímido, temeroso, que llegó hasta el punto de negar a Jesús. Ahora es un hombre que se enfrenta no solamente al liderazgo del templo, de la religión judía, sino al poder del Imperio Romano. Siguiendo el libro de los Hechos, capítulo 4,
versos 8 al 10 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y como Pedro, esa iglesia que dejó Cristo era una iglesia valiente. Octavo, la iglesia que dejó Cristo era una iglesia llena de fe y del Espíritu Santo. ¿Qué distante estamos ahora? Ahora nuestras iglesias estamos llenos de deseo de prosperidad, con deseos de poder. No poder del Espíritu Santo, porque lo que hace primero, cuando llega el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos santifica, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahora queremos poder, queremos abundancia. Pero la iglesia que dejó Cristo estaba llena de fe, de sujeción a su palabra, de someterse a la voluntad del Espíritu Santo. Cuando llegó el Espíritu Santo al aposento alto, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y esto se continúa casi en todo el libro de los Hechos y en las epístolas. Amados hermanos, esa es la iglesia que dejó Cristo. Por otro lado, esa iglesia que dejó Cristo tenía 4 formas de cómo ellos desarrollaban su unidad. Primero, con el querigma. ¿Qué era el querigma? Era ir, anunciar, pregonar, proclamar, exponer las buenas nuevas a todos cuantos se cruzaban por el camino. Segundo, la didache. Todos estaban capacitados para enseñar. No eran personas como muchos que actualmente se puede observar. Muchos hablan del Evangelio, predican del Evangelio, pero sus vidas están lejos de lo que predican. Ellos hablaban y vivían. Y la enseñanza o la didache o la didaqué tiene estos 2 principios. Habla pero vive el Evangelio. Y eso era la iglesia primitiva. Luego, la paráclesis, que era exhortar, animar, consolar, levantar a los hermanos. Ahora tenemos tantos predicadores que dicen que tiene este don de la paráclesis o de la exhortación y empiezan a tirar palos, piedras, machetes, combos, martillos, lo que sea, y a gritos, y dicen que están exhortando. Jesucristo, con ser nuestro Rey, Señor y dueño de nuestras vidas, yo no he visto que Él a la gente necesitada les empezaba a juzgar, a exponer los pecados de cada uno de ellos, con excepción de aquellos que se decían que conocían la ley. Él sí los confrontaba directamente al liderazgo del pueblo judío. Y cuarto punto, que esta iglesia que dejó Cristo
tenía una característica de la homilia, es decir, ellos no exponían las escrituras como hoy en día muchos lo hacen, es decir, leen un texto bíblico y dicen: lo que el Espíritu Santo ahora me dice, eso le voy a decir, y empiezan a disparar como los pistoleros del lejano oeste. Agarran sus pistolas y disparan por todos sitios. La homilia era exponer las escrituras con una hermenéutica y una exégesis que conllevaban un tema y lo explicaban de tal manera que el oyente se doblegaba ante la exposición de la palabra de Dios, tal y conforme el etíope frente a Felipe. ¿Cómo se encuentra nuestro amado Perú respecto a la vida de las iglesias? O más bien dicho, ¿cómo está la iglesia de nuestro país? Creo que está, como muchos han manifestado, está dividida. Y está dividida en muchos aspectos. Y si los términos que voy a usar para algunos va a ser un término quizás muy toscas, pero eso es lo que yo observo. Yo estoy hablando a título personal, comparando con lo que veo y cómo era la iglesia primitiva. La iglesia dividida de nuestro país es teológicamente fascista. Sí, teológicamente fascista. Si queremos definir qué es fascismo, es un movimiento o sistema político religioso de una ideología totalitaria. El fascismo teológico ha causado más daño que las herejías en el cristianismo. Y este fenómeno se caracteriza por la aparición de personajes que inician un liderazgo activo, inspirador, renovador, pero que a la postre se convierten en líderes déspotas, dictadores, tiranos, dominantes, arbitrarios, abusivos, hasta opresores, que construyen su reino aún a costa de pisotear las verdades bíblicas. La consecuencia de este tipo de liderazgo caudillista es una acérrima división entre iglesias y ministerios, y que se expresan acentuando tendencias o tendenciosas enseñanzas que respaldan su posición. El fascismo teológico desarrolla un entorno rigurosamente cerrado, y todo aquello que no pertenece a su grupo, o a su iglesia, o a su denominación, son considerados herejes, apóstatas, enemigos, etc. Lanzan aseveraciones tendenciosas de otras iglesias, acusan y juzgan a otros ministerios. A veces los catalogan de iglesias falsas, que no tienen. Otros dicen esa iglesia o esa denominación no tienen el espíritu. Otros dicen esa denominación o ese grupo o ese ministerio no estudian la palabra, son extremistas. Otros concluyen diciendo que solo ellos tienen la verdad. En el fascismo teológico,
las personas que la inician tuvieron un gran principio, un buen principio, pero en el proceso, por alguna razón o causa, llegan a ser fascistas religiosos. Y que una vez que han iniciado el liderazgo de esa manera, todo el ministerio es contagiado. Aún sus allegados empiezan a hablar como este líder. Y se desencadena todo un entorno de que todos se convierten, o más bien dicho, siguen a ese fascismo teológico. Otro de los problemas que manifiestan la división es que la iglesia peruana ministerialmente es clasista. ¿Por qué? Si pensamos que es clasista, es una persona que tiende a valorar a los demás según su clase social y suele discriminar a aquellos que pertenecen a las clases inferiores. Hay iglesias diseñadas para cierto grupo social. Hay iglesias donde congregan gente de tener financieramente, pues, que tienen todas las ventajas. Iglesias o ministerios de clase media. Iglesias y ministerios de la clase pobre. Es difícil ver a pastores de la clase alta pastorear a gente pobre. Es difícil ver que un pobre esté pastoreando a una iglesia de gente rica. Con excepción, lo tenemos que poner, que los ministerios de cualquier iglesia, sea de iglesias económicamente ricas, de iglesias del estrato social medio o pobre, dentro de esas congregaciones o ministerios, hay ministerios evangelísticos y misioneros. Ellos sí penetran a todas las estructuras de las iglesias, van, ya sea para dar testimonio, ya sea para mirar cómo está esa iglesia, y es decir, interactúan con todos. Ellos sí se meten, la gente rica, los de las iglesias ricas se van a los lugares más pobres y viceversa. Y estos se entiende porque los ministerios evangelísticos y misioneros son itinerantes, no se quedan. Los programas y ministerios y alcances de cada iglesia, directo o indirectamente, acentúan la división de clase en el espectro cristiano. De tal manera que cada iglesia lleva su sello de clase. Aunque verbalmente decimos lo contrario, cuando nos reunimos en las fraternidades, concilios, alianzas, la convivencia es pacífica, pero en la práctica estamos divididos. Otra causa de la división es que antropológicamente somos racistas. El racismo se define como que la superioridad de una raza frente a los demás y de mantenerla aislado, separado del resto dentro de una comunidad, en este caso de un ministerio o de una congregación. Hay iglesias que se olvidan de este tesoro que se tiene en nuestra nación peruana, el mestizaje.
nuestro país ha sido enriquecido por el mestizaje. Dio inicio al nacimiento de una radiante nación podríamos decir, de misceláneas colores y razas concentradas en una expresión única de familias hermosas. Hermosas con pinceladas de facciones faciales. Y en el proceso histórico de nuestro país hemos ido superando la convivencia de las razas. Nuestro lenguaje cotidiano se ha ido depurando. Ya no estamos hablando como antes. Decíamos, este trabaja como negro. Otros decíamos, este chuco cholo apestoso. Este chuncho salvaje. O serrano ignorante. Hasta a veces en las iglesias se decía, o no se hablaba, pero se pensaba. Ya no es común escuchar eso. Nos vamos aceptando e interrelacionando, formando familias que denotan la creación perfecta de Dios. Es decir, vamos llegando de donde empezamos. Dios creó una sola raza, un solo linaje. Y el mestizaje ayuda a ese retorno. Pero en el ámbito cristiano parece que todavía permanecemos en el pasado. Estigmatizamos por el color de la piel. Yo no sé si usted, quien sea usted, si es varón o mujer, si pertenece a una clase social alta, media o baja, si se acerca en una congregación y le da un abrazo a uno que baje de la sierra. No un abrazo despectivo, un abrazo fraterno, íntimo, profundo, libre. O a un moreno. Es decir, no lo hablamos abiertamente que somos racistas, pero nuestras actitudes lo expresan y la proyectamos abiertamente frente al mundo. Todas estas posiciones eclesiásticas causaron una división. Y la división es doctrinal, congregacional, una división entre el pueblo cristiano y Dios. Una división entre conceptos humanos y la palabra de Dios. Una división entre hermano y hermano, entre iglesia e iglesia, aún entre familias. Quisiera leer un texto. Si hay una división, si aceptamos que hay una división en la iglesia peruana, tenemos que revisar de dónde procede la división. Claro está que vemos que es entre personas, entre líderes, entre iglesias, entre denominaciones, aún entre fraternidades. Si vamos a los pasajes bíblicos, las divisiones proceden del enemigo de Dios y el enemigo acérrimo de los hijos de Dios. Juan capítulo 10, verso 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso se encuentra en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. Viene del enemigo, del ladrón, aquel que nos robó la autoridad, el poder que Dios nos había dado en Génesis capítulo 1, verso 28. Y nos la quitó en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva desobedecieron, escuchando la voz de este enemigo. Y el Señor Jesús puede decir en el libro de Marcos capítulo 3, verso 24,
Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si la iglesia es el reino de Dios, y si está dividida, no tenemos autoridad de predicar. No tenemos poder del Espíritu Santo, porque el poder del Espíritu Santo se manifiesta en la santidad, en la unidad. Creo que estamos reconociendo, en primer lugar, que esta división ha causado un desastre familiar. Relaciones familiares, relaciones iglesias, y aún esta división en los últimos años, en estos 2 últimos años, se ha agudizado por las tendencias filosóficas metidas en la iglesia. Tendencias filosóficas y sistemas de gobierno. Un cristiano votando por el lapicito, otro votando por... Usted ya puede imaginarse de los partidos mundanos quienes han estado gobernando nuestro país, y ellos nos dividieron. En una congregación, cuando se habla de política, estamos tan divididos dentro de una misma congregación, dentro de nuestras mismas familias. Por eso merece que revisemos el significado de lo que es unidad. Pero antes de revisar la unidad, leamos lo que dice el capítulo 17 de Juan. Vamos a leer 3 versículos del capítulo 17. Vamos a leer el versículo 11, 21 y 22. El versículo 11 dice: el Señor está orando al Padre y se está despidiendo prácticamente. Y está conversando con su Padre y está exponiéndole su preocupación. Y dice de esta manera, en esta oración: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El verso 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El verso 22 dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La unidad. Aún estamos todavía pensando, luchando con este concepto de la unicidad de Dios, de la unidad. Y quiero atreverme a tocar el término unidad o uno en el Antiguo Testamento, cuando se refiere de que Dios es uno. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. El texto dice: Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Señor, Jehová uno es. Esa palabra Echad o uno está en muchos otros textos, infinidad de textos. Solamente le voy a dar 1 o 2 más. ¿Se acuerdan cuando el Señor forma a Eva por la soledad, que es formado Eva por la soledad de Adán? Adán, al ver a Eva, cuando el Señor le presenta a Eva, él está tan emocionado y dice: ahora eres carne, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta palabra Echad está en uno.
Y también se acuerda cuando el pueblo era uno y Nimrod dirige a toda esa humanidad a construir la Torre de Babel. Y Dios, al ver eso, el Señor dice: mira, el pueblo ahora nadie lo va a detener porque son uno. Eran una multitud de personas, pero se usa la palabra ejad, uno. Y la palabra ejad es una unidad compuesta que nos dice que la unidad tiene que ver con la composición de varios factores. En este caso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen una unidad. Pero si solamente existiera un solo Dios, que no hubiera Padre, Hijo y Espíritu, solamente Dios, un Dios sería unicidad o singularidad. Por eso, quizás todavía estamos luchando con la comprensión de la unidad de Dios. Todavía estamos atados a una teología de 200 años atrás, donde para explicar las personas de la divinidad le dicen la Trinidad y hacen un triángulo: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero no está, es una explicación muy básica, que no representa realmente lo que es. Porque la unidad, la palabra ejad, es una unidad corporativa de varias personas. Así es que cuando hablamos de unidad, hay un término que se parece a la unidad. Y este término es la uniformidad. La uniformidad es la igualdad de forma o aspecto entre dos o más personas o cosas. Vamos a dar un ejemplo. En una congregación, el pastor dice: todos ahora se van a vestir de camisa blanca, pantalón azul, y las damas una blusa blanca y faldas azules. Eso es uniformidad. Muchos líderes ahora están buscando la unidad. El Señor me ha dicho que yo soy el ungido y todos tienen que pensar así porque yo les estoy diciendo. El fascismo teológico. Y la uniformidad usa a la homogeneidad. Son muy parecidos. Pero la cosa es que la unidad no es uniformidad. Vamos a mirar que en cuanto a concepto, la uniformidad esclaviza. En la uniformidad se pierde la libertad. En la uniformidad se restringe la libertad individual porque produce parámetros de comportamiento que divide entre persona y persona y entre grupo y grupo. Se puede vivir en uniformidad, pero se vive en sumisión, en servidumbre, en sometimiento, en dominio. Se vive bajo opresión, bajo explotación y tiranía. Se vive bajo abuso. Se pierden los derechos humanos. Debilita y lacera la libertad de pensamiento. Por ende, esa persona o ese ministerio o esa iglesia está sometido a una dictadura física, emocional y espiritual. Eso produce la uniformidad. El Señor dice,
cuando está hablando en Juan capítulo 17, ya no estoy en el mundo, estos están en el mundo, yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. No está diciendo que todos sean iguales, que todos piensen lo mismo, que todos se vistan lo mismo, que todos... no está diciendo de eso. Está hablando que sean uno en metas, en objetivos, en propósitos, para que el reino de Dios llegue hasta lo último de la tierra. Vamos a mirar qué es la unidad. La unidad no es una singularidad. La singularidad es la existencia de un todo indivisible de esencia, de sustancia, o de una cosa o elemento que cumplen un objetivo. Cuando se divide la unidad, la singularidad deja o se trastoca su esencia, su sustancia. Deja de ser esa cosa. La unidad es la constitución de una entidad que se cohesionan de múltiples elementos que conducen a un fin común, llámese meta, plan y propósito. La unidad tiene que ver más con el plan de Dios, con la meta de alcanzar con el Evangelio a toda la raza humana. El propósito es la salvación de los perdidos. Esa es la unidad. Y en la unidad pueden entrar que se unen pastores, que se unan iglesias, que se unan denominaciones con un solo fin. Pero esa unidad bajo la Escritura, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la autoridad de Cristo. La unidad es una estructura de complementos vinculados por sus funciones. Por ejemplo, tenemos dones espirituales, que son capacidades y aptitudes que se nos ha conferido porque somos hijos de Dios y que es el Espíritu Santo quien nos ha concedido los dones espirituales. Hemos recibido ministerios que se nos fue dado por el Señor Jesucristo. Los ministerios son las especialidades como tipo profesión que estamos, digamos así, especializados a un tipo de trabajo, que este tipo de trabajo o este ministerio que recibimos sea de apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, son enriquecidos por los dones que hemos recibido del Espíritu Santo. El texto de Efesios 4:11 nos habla que los ministerios, estos 5 ministerios que hemos recibido, que ha recibido la iglesia, están hechos para perfeccionar a los santos. Se perfecciona a los santos para que sirvan al pueblo, porque los dones enriquecen el ministerio. Basado en esto, ¿cómo es que nos podemos romper, o más bien dicho, poner puentes entre iglesias, entre pastores y denominaciones y fraternidades? ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede volver a la unidad según el plan de Dios? Que el pueblo de Dios, la iglesia cristiana del Perú, sea uno, basado en el vínculo del amor. Sin eso
no podemos llegar a ningún puerto. Juan capítulo 13, verso 35 dice de esta manera: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Si usted se considera discípulo de Cristo, usted pastor, líder, se considera un discípulo de Cristo, tome la iniciativa de un acercamiento a otros ministerios en el amor de Cristo. Seamos uno. Y aún miren este poderoso versículo ubicado en Colosenses capítulo 3, verso 14. Y dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Lo único que nos puede unir a las iglesias, a los pastores, al liderazgo, a las iglesias, denominaciones, fraternidades, en uno, es el amor. Y el fin de la humanidad no es que usted se levante y diga: yo soy el líder, yo soy la cabeza, yo soy el que tengo el poder. No. El fin de la unidad es perfeccionar a los santos, a los que conocerán el Evangelio, o a los que están siendo desarrollados, preparados para el ministerio, prepararlos, perfeccionarles para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso dice Efesios 4:11. Y el verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El fin de la unidad es que usted y toda la iglesia se parezca a Cristo, tenga la mente de Cristo, tenga el poder de Cristo, la autoridad de Cristo, el poder del Espíritu Santo, y con el amplio conocimiento de las Escrituras. El fin de la unidad es la predicación del Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es el fin de la unidad. Hechos 1, verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero resulta de que en vez de ir y proclamar el reino de Dios que se ha acercado, construimos nuestros reinos, que se llama mi iglesia, mi denominación, mi congregación. Amados, es el tiempo que se detenga. Quizás en este tiempo cualquier palabra que le podemos decir a los que los promueven, a los que están en división, quizás cuando se les dice se pueden ofender. No se ofenda. Lo que les quiero decir es que un día usted y yo estaremos delante de la presencia de Dios. Y Él nos preguntará: ¿qué hiciste con lo que te he dado? ¿Qué hiciste con mi palabra? Finalmente, como dijo Cristo: yo no los juzgo. La palabra que os he dicho, eso los juzgará. Amados, que seamos uno, según la oración de nuestro Señor Jesucristo. Seamos uno para hacer luz del Perú y sal de nuestra nación. Ha sido su amigo, su hermano, su consiervo, su compatriota, el pastor Aristóteles Melgarejo. Dios los bendiga.